Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante fundamental para el curso de geometría, el cual sería el tema de triángulos. Para empezar, vamos a ir desde lo más básico, que serían los elementos de un triángulo. Vamos a tener en claro que vamos a tener acá tres puntos llamados A, B y C. Estos puntos los vamos a conocer como los vértices de un triángulo. Entonces, los vamos a apuntar. El punto A, el punto B y el punto C, disculpen, y el punto C, los vamos a llamar los vértices de un triángulo. Los vértices del triángulo. Propiedades fundamentales de los triángulos, tenemos que la suma de ángulos internos nos tiene que dar 180 grados. O sea, la suma de alfa más beta más zeta nos tiene que dar nada más y nada menos que 180 grados. Pero la suma de ángulos externos, quienes van a hacer estos de acá, pongámosles de otro color, azulito, llamémoslo X, Y y Z, van a tener que sumar 360 grados. O sea, la suma de los ángulos X más Y más Z nos tienen que dar 360 grados. También tenemos la suma de dos ángulos internos. Si la suma de tanto alfa más beta me tiene que dar un ángulo externo, en este caso va a tener que ser el ángulo Y. Entonces podemos decir que la suma de alfa más beta me tiene que dar el ángulo externo. En este caso podría ser el ángulo Y. Así que no se olviden, la suma de internos me va a dar 180 grados, la suma de externos me va a dar 360 grados y la suma de dos ángulos internos me va a tener que dar un ángulo externo, como pueden ver en este pequeño ejemplo. Una de las propiedades fundamentales para un triángulo es el teorema de la existencia, el cual va a tener lo siguiente. Si nosotros decimos o nosotros tenemos un triángulo con los siguientes lados, el lado A, el lado B y el lado C, si tenemos como un dato que A va a ser mayor que B, podemos decir lo siguiente, que la resta entre A menos B va a ser menor que el lado C, pero C va a ser menor a la suma de A más B. Correcto. Otro de los teoremas fundamentales para los triángulos es el teorema de la correspondencia, en donde vamos a tener un lado A. Otro de los teoremas fundamentales para los triángulos es el teorema de la correspondencia, el cual, si nosotros tenemos un lado A y un lado B, vamos a poder decir lo siguiente. Si nosotros decimos que nuestro A va a ser mayor que nuestro B, entonces el ángulo que se ubica aquí, llamémoslo alfa, va a ser mayor al ángulo que se va a encontrar en esta parte, llamémoslo beta. Entonces nuestro alfa va a ser mayor que beta. Esto se debe a que si nosotros tenemos un lado mayor, le va a corresponder un ángulo mayor también. Pero si tenemos un lado menor, a ese lado le va a corresponder un menor ángulo. Por eso el teorema de la correspondencia.
El primer triángulo que estamos viendo va a ser el triángulo escaleno, en el cual vamos a tener tres lados distintos: el lado A, el lado B y el lado C. A diferencia del resto de triángulos, estos lados no van a ser iguales. Son lados distintos. En el caso del triángulo equilátero, sus lados sí son iguales. O sea, este lado va a ser igual que este, al igual que este. Y también sus ángulos van a ser iguales. Y como ya sabemos, por la propiedad de que la suma de ángulos internos nos tiene que dar 180, entonces el ángulo de acá va a tener que valer 60 grados. El de aquí también va a tener que valer 60 grados. El de acá también va a tener que valer 60 grados. Ahora vamos por el triángulo isósceles, el cual, a diferencia de los otros dos, solo va a tener dos lados iguales. O sea, este lado y este lado. Y al tener dos lados iguales, los dos ángulos en la base van a ser también iguales. O sea, este puede ser un alfa y este también va a tener que ser alfa. La única diferencia es que este ángulo alfa tiene que ser menor a 90 grados. Aparte de los teoremas fundamentales de los triángulos, vamos a tener los teoremas auxiliares. El primero de ellos se conoce como el teorema de la mariposa o el teorema de la corbata, en el cual los ángulos que están aquí adentro, llamémoslo alfa y beta, y los que están aquí, llamémoslo teta y omega, su suma van a ser igual. De alfa, la suma de alfa más beta más teta me tiene que dar el ángulo X. El siguiente teorema para los triángulos sería el teorema del pescadito, en el cual nos va a decir lo siguiente: la suma de los ángulos extremos, llamémoslo X y Y, van a tener que ser iguales a la suma de los ángulos externos, llamémoslo M y N. Esto se llama la propiedad o el teorema del pescadito. La suma de ángulos extremos, la suma de los ángulos extremos va a tener que ser igual a la suma de estos dos ángulos externos. Una de las siguientes propiedades también que son importantes dentro de los triángulos se llama el teorema del choque y rebota. Nosotros vamos a tener tres líneas, las cuales como dato nos tienen que decir que son iguales. Lo vamos a poner con el color rojo. Van a tener que ser iguales. Entonces, si nosotros comenzamos a formar un triángulo por aquí, a ver, un triángulo por acá, entonces los ángulos que se van a ubicar aquí y aquí van a chocar y van a rebotar, tal como lo explica el nombre. El ángulo, llamémoslo aquí el ángulo X, va a chocar y va a rebotar por acá. Y el ángulo que se ubica aquí va a ser el doble del X, o sea, va a ser 2X. Inductivamente, si nosotros tenemos un ángulo acá llamado Y, va a chocar y va a rebotar por acá. Y este ángulo va a ser el doble del de acá, o sea, va a ser 2Y.
Como primer problema de triángulos, vamos a tener el siguiente. En un triángulo isósceles ABC, D es un punto exterior al triángulo tal que el segmento AD intercepta al segmento BC. Si AB es igual a BC, que al mismo tiempo es igual a BD, y también nos dicen que la medida del ángulo ABC es 70 grados, entonces ¿cuál es la medida del ángulo de ADC? Entonces vamos a dibujar primero que nada nuestro pequeño triángulo isósceles, que ya sabemos cuál es. Nuestro pequeño triángulo A, B, C. Nos está diciendo que la medida del ángulo ABC es 70 grados, o sea, el ángulo que está por acá es 70 grados. Pero nos está diciendo que es isósceles. O sea, nuestro segmento AB va a tener que ser igual al segmento ABC. O sea, nosotros le podemos poner con otro color que este de aquí va a ser igual que el de acá. Pero al mismo tiempo nos están diciendo de que tenemos un punto D. O sea, por aquí va a haber un puntito llamado D, que va a ser trazado con el vértice a tal punto de que va a chocar con nuestro segmento BC. Entonces vamos a trazarlo con otro color. Entonces nos están diciendo de que el segmento AD intercepta el segmento BC, como ya podemos ver y podemos observar. Entonces nos está diciendo que tanto AB como BC van a ser iguales, pero al mismo tiempo BD va a ser igual que AB y BC. O sea, nosotros vamos a trazar por aquí un segmento BD. Y nos está diciendo que va a tener que ser igual a los dos otros segmentos. ¿Y de qué nos estamos dando cuenta, pequeños niños? De que si nosotros trazamos por acá, esperen un momentito, si nosotros trazamos por aquí, un punto, formamos nada más y nada menos que nuestro pequeño teorema de choque y rebota. Tenemos tres líneas iguales. Entonces, al igual que el problema, nos están pidiendo la medida del ángulo ADC. La medida del ángulo ADC. O sea, el ángulo que se ubica en este lugar. Llamémoslo X. Pero ojo, si nosotros sabemos que este ángulo va a chocar y va a rebotar acá, sabemos que 70 es el doble de X. Entonces, 70 va a tener que ser igual al doble de X. Entonces X, ¿cuánto tiene que valer, damas y caballeros? Va a tener que valer 35 grados. Como siguiente problema se nos plantea lo siguiente. En un triángulo ABC donde la medida del ángulo BAC es igual a dos veces la medida del ángulo ACB, se va a trazar una bisectriz interior en BD. Teniendo en cuenta que si dos veces BC va a ser igual a 5 veces AD y eso va a ser igual a 10A. Nos están pidiendo calcular AB. Entonces vamos a formar nuestro triángulo. Un triangulito por aquí. Un triángulo por aquí. Vamos a borrar esto de acá. Ya. Ya.
Nuestro triángulo A, B, C. Nos están diciendo de que la medida del ángulo BAC, o sea, el de acá, va a ser 2 veces la medida del ángulo ACB. Entonces, esto va a valer, digamos, 2 alfa. Y este va a tener que valer nada más y nada menos que alfa. Nos están diciendo también de que se va a trazar la bisectriz interior BD. Así que vamos a trazar la bisectriz interior. A este llamémoslo teta y este llamémoslo también teta. Ojo, pero también están diciendo de que 2 veces BC va a ser igual a 5 veces AD, que a su misma vez va a ser igual a 10A. Si nosotros tenemos 2 veces BC y es igual a 10A, entonces BC va a tener que ser igual a 5A, ¿sí o no? Entonces BC va a valer nada más y nada menos que 5A. Ojo, pero también están diciendo de que AD, o sea, este puntito de acá, que se me olvidó ponerle, va a ser igual a 10A. O sea, 5 veces AD va a tener que ser igual a 10A. Entonces, AD va a equivaler a nada más y nada menos que 2A. Pero, si nos damos cuenta, nosotros podemos hacer algo. Podemos prolongar y formar un triángulo isósceles. ¿Cómo, profesor? Miren acá. Si nosotros prolongamos esto de acá, un momentito, por acá, podemos formar un isósceles. Porque acá le podemos llamar alfa. Y acá le podemos llamar alfa. ¿Y eso a qué va a llegar? A que la suma de estos dos ángulos internos me va a dar el externo, que sería 2 alfa. Pero, si nos damos cuenta de algo, este ángulo total de aquí es nada más y nada menos que alfa más teta, ¿sí o no? Pero si nosotros tenemos este teta y este alfa, también lo podemos sumar. Y la medida del ángulo que me den acá va a ser el alfa más teta. ¿Sí o no? Entonces acá se formaría un nuevo triángulo isósceles. O sea, todo este segmento de acá, si no, no creo que sea el color. Vamos a ponerle anaranjado. Todo este segmento de acá va a ser igual que el segmento de aquí. ¿Sí o no? Entonces, como se están pidiendo a B, y ya sabemos que estos son isósceles, o sea, esto va a tener que ser X, y este también va a tener que ser X. Entonces, pequeño niño, se van a estar preguntando, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces, X más 2A va a tener que ser igual a 5A. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué tiene que ser igual a 5A? Muy bien, porque si nos damos cuenta, este alfa y este alfa son iguales. Entonces ahí se formaría también un isósceles. Por lo cual todo este segmento, ya vemos esto, un punto T, también va a tener que ser igual a 5A. Pero como ya sabemos que este segmento va a tener que ser igual al segmento de T hasta D, o sea, también esto va a valer 5A. Pero nosotros tenemos X más 2A. Entonces nuestro X va a tener que ser igual a nada más y a nada menos que 3A.
nada más. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Esta es la parte uno del tema de triángulos. En el siguiente video, que se subirá en pocos días, tocaríamos más ejercicios relacionados al tema de triángulos. Esto previo a que ya también se acerca el examen de admisión de la uni y también el examen de admisión de San Marcos. Así que ha sido un placer el día de hoy y nos vemos en un próximo video.